Florencia Casabella y Diego Velázquez. El tema de hoy es prevención del autismo y otras preguntas sobre niños graves. El sobrediagnóstico de autismo nos confronta con un más allá de la patología misma. Situaremos historias y actualidades de las intervenciones. Florencia Casabella es psicóloga y psicoanalista, presidenta del DECIR Salud, docente universitaria, maestranda de la Universidad de San Andrés, compiladora y autora de Acompañamiento Terapéutico, Clínica y Abordaje. Diego Velázquez, psicólogo y psicoanalista, magíster en psicoanálisis, docente universitario, humorista, supervisor, autor de Lo que Lacan y Klein sabían del otro y La simbolización y la experiencia. Bueno, bienvenida Florencia, los escuchamos. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias, ¿cómo andan? Les cuento dos curiosidades antes de empezar. Una no es una curiosidad, es que lo dejamos para el final de la presentación, es que ambos con Florencia somos autores de Testimonios de la Transferencia, ¿no? Esa es la obra en común. Y bueno, como nos pasa a todos los compañeros, es una noche especial. Me toca ser el primero que habla después de la reunión del jueves pasado, que fue para los socios, para los miembros, algo bastante conmovedor y fuerte. Así que quizás no agregaría nada más que dedicar nuestro trabajo de hoy a la memoria de Hugo Urquijo y de Esther Vázquez. En muchos sentidos es un día muy especial porque, bueno, lo sabemos los compañeros y los miembros del colegio, ese día en el que uno habla en el año, por lo general es una vez en el año, suele ser bastante especial, ¿no? Además les quiero contar que hoy salió mi libro nuevo, o sea, el que Marina acaba de nombrar, La simbolización de la experiencia, lo recibí hoy, salió hoy, me trajeron los paquetes hace una hora, o sea, el mismo día que sucede una vez al año de hablar en el colegio, es el día que ha llegado este pequeño bebé, que les voy a mostrar aquí, y que tiene la colaboración de Florencia Casabella también. Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy es algo que está incluido en este libro. Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, la difusión y toda la cuestión del libro nuevo. Fin, espacio publicitario. Así que vamos a lo nuestro. Bueno, nos planteamos algunas preguntas sobre los niños graves, sobre los autismos en especial. Vamos a tratar de hacer una intervención que es al mismo tiempo sintética y creo novedosa en algunas cuestiones. Como nos vamos a dividir el tiempo entre los dos, los míos van a ser primero algunos apuntes sobre cosas que vamos pensando y Florencia les va a transmitir una investigación que me parece interesante por lo novedosa y lo actual, ¿no? Sobre el autismo. En especial en la cuestión de la intervención en la prevención, porque estamos mucho más acostumbrados últimamente a pensar las cuestiones relativas al diagnóstico y la medicalización, ¿no? Todas esas cuestiones que tienen que ver tanto con el espíritu de la época, con cuestiones ideológicas, políticas, comerciales, etcétera, y sus efectos, ¿no? Me parece que eso lo tenemos bastante visitado, ese problema, pero no tan así qué se puede hacer o qué podemos hacer en este contexto respecto de la prevención del autismo, o si existe eso, ¿no? Por eso en el título lo pusimos como una pregunta. Me voy a referir entonces a dos apuntecitos nomás, una cuestión sobre o de Melanie Klein, una cuestión de Winnicott y dos pequeñas escenas propias de consultorio. Me parece, y lo subrayo en toda tribuna que se me preste para decirlo,
que nosotros tenemos, creo, en nuestra historia un antecedente de la cura de un autismo, y creo que es el caso DIC de Melanie Klein, ¿no? Esto lo afirmo así rápidamente, por supuesto que después del trabajo de Klein en este caso y de la publicación del caso, siguieron décadas de discusiones sobre el mismo, y bueno, discusiones diversas, ¿no? Muchas estaban centradas en si se trataba efectivamente de un autismo, o de una psicosis infantil, o de un niño con problemas de estructuración. Y bueno, las discusiones también acerca de cuáles fueron las intervenciones de Klein, o mejor dicho, desde dónde fueron hechas, por qué tuvieron los efectos que tuvieron. Bueno, discusión que alcanzó tanto a la escuela inglesa como a la escuela francesa. Lo que me parece que es algo que recorre en común a todo lo que se dijo sobre este caso es el efecto de la intervención de Klein, ¿no? Porque tenemos un niño que se presenta, digo también resumiendo un poco todas las discusiones, yo diría un niño autistizado o autista, ¿no? Sin las representaciones dislocadas de la psicosis o persecutorias de la psicosis, sino más bien una especie de desierto, de vacío, o de más que un edificio mal entrazado o mal construido, un baldío, ¿no? Un niño, bueno, no voy a ahondar en la descripción, lo conocen, pero un niño que Klein lo describe en los primeros movimientos en el consultorio como un chico completamente falto de emocionalidad y de afectividad, sin contacto con los otros humanos, sin juego, sin lenguaje, con una inhibición muy fuerte en todas las áreas, y que hace este chico, la presencia de este chico, decir a la propia Klein que ella era un mueble más en la primera sesión, ¿no? Bueno, ¿cómo pasamos de esto a, yendo rápidamente, cómo pasamos de esto a en medio año, entre medio año y un año más, la presencia de un niño neurótico o neurotizado? Es el gran enigma que dio a todas las discusiones posteriores, entre ellas la más importante, la que dio Lacan a partir de esto, con diferencias, pero siempre destacando el espíritu que alentó a Melanie Klein, ¿no? Y ese es el espíritu que nosotros estamos planteando hoy respecto de cómo pueden ser encaradas las intervenciones que tengan que ver con la prevención del autismo. Ese espíritu de Klein tiene que ver principalmente para mí con una forma de recibir a un niño, ¿no? Primero, la audacia de recibir a un niño grave, que no era el tipo de niño que recorría los consultorios. Recordemos 1929 estábamos hablando, un niño que es llevado al consultorio de, nunca lo olvidemos, una señora, ¿no? Una señora psicoanalista, pero una señora, ¿no? Es decir, no estábamos hablando ni de una doctora, ni de una psicóloga, ni de una pedagoga, sino alguien que, bueno, por supuesto estaba completamente autorizada a hacer lo que hacía en el sentido freudiano, es decir, alguien que tenía el suficiente análisis, el suficiente estudio de la teoría, la suficiente práctica, la suficiente supervisión de sus casos como para estar ya en ese momento que recibe a Dick como una psicoanalista con mucho recorrido, ¿no? Pero principalmente el modo en que lo recibe es interesante y tiene que ver con lo que presentamos hoy, ¿no? Porque el modo en que ella lo recibe tiene que ver con considerar, hay como un acto de creencia de Melanie Klein y de consideración de que un niño, todos los niños, pero este niño y los niños graves en particular, pueden ser tratados por el psicoanálisis y pueden ser tratados con todas las de la ley del psicoanálisis freudiano. Básicamente, que contamos allí con la sexualidad infantil, la transferencia, esto hoy parece una obviedad, pero bueno, todos saben las polémicas posteriores con Anna Freud acerca de si era posible o no la transferencia con los niños. Bueno, Klein muy tempranamente, porque esas polémicas con Anna Freud tienen
o suceden 15 años después, ¿no? Pero en 1929 Klein estaba muy segura de que la transferencia podía desarrollarse entre los niños y un analista por un montón de cuestiones, pero bueno, básicamente porque creo que consideraba que los niños, cualquier edad que tuvieran, ya vivían en una realidad desdoblada, ¿no? Una realidad imaginaria o simbólica, no lo decía así con esas palabras, pero bueno, una realidad desdoblada donde ella actúa desde el primer minuto con la creencia de que al niño se lo puede introducir en un mundo simbólico, que aquello que para Dick eran simples objetos, ¿no? Objetos en el sentido más concreto, ¿no? Objetos que no pueden ser tomados como objetos de juego y demás, donde era lo mismo una mesa que la propia Klein, o los juguetes, a diferencia, o salvo, los trencitos que Klein había dispuesto y pensaba que era lo único que había podido ella relevar, que era algún interés libidinal de ese niño, ¿no? Respecto a algún juguete, y eran los trencitos que ella dispone. Ahí Klein dice algo que a los fines de lo nuestro de hoy me parece muy interesante destacar, que ella dice de sí misma haber modificado su técnica habitual, ¿no? No sabemos si efectivamente eso es lo que hizo, o cómo era su técnica habitual. Una cosa es lo que decía, otra cosa es lo que hacía, ¿no? Pero ella dice, sí, cuando transmite el caso, que modificó su técnica habitual, que consistía en esperar que los chicos desplieguen su material de juego o de dibujos, y a partir de allí después interpretar, ¿no? Es decir, a partir del material simbólico que los niños traían a consulta, luego ella realizaba sus interpretaciones. Y dice de sí misma que en este caso toma la decisión de modificar su técnica habitual y comenzar a actuar de entrada sin esperar la aparición de un material simbólico, porque no iba a aparecer ese material simbólico en este niño grave, ¿no? Entonces dice que interpreta desde el primer momento sin esperar la aparición del material, y allí están, bueno, las famosas frases que, bueno, a mí siempre me conmueven porque en nuestra vida de analistas y en la historia del psicoanálisis me gusta imaginar el volumen de palabras que hemos dicho, ¿no? Y que se han dicho dentro de los consultorios. Sin embargo, a veces algo queda como con un resaltador, ¿no? Las palabras dichas al pasar en un consultorio en la Europa de 1929 que toman un sentido poético a lo largo del tiempo, ¿no? Como tren grande papá, tren pequeño Dick, ¿no? O cuando Dick se encierra en el placar, Dick está entrando en mamita oscura. Bueno, esas cosas que quedan para la historia y que dieron para, como decía antes, para discusiones posteriores y bueno, y todo lo que llega hasta nuestros días. Pero ahí me parece que a nuestros fines es interesante pensar que hay un gesto, ¿no? De considerar que todo niño, sea cual sea el estado que presente, sea cual sea la gravedad que tenga, es posible algo tan sencillo, pero que no vemos tan frecuentemente, que es tratarlo como un sujeto, ¿no? Esperarlo como un sujeto que tiene algo para dar, que tiene algo para decir, y que es capaz de transferencia. Después, por supuesto, también podemos discutir la característica de esa transferencia, pero un niño que es esperado de esa manera, ¿no? Y donde la disposición de ella, ¿no? Esos trencitos puestos de entrada, en fin, el pensar en este niño de una manera particular y pensarlo como singular y diferente a todos los que ella había recibido hasta el momento, evidentemente eso tiene que tener un efecto, más allá de las palabras oficialmente dichas por ella, ¿no? De las interpretaciones oficialmente proferidas por ella. O sea que nos encontramos con una actitud directamente, ¿no? Una especie de voluntad política de hacer algo con este niño grave, que es lo que nosotros podemos pensar hoy con Florencia,
que está ausente esta dimensión de en muchas instancias que reciben a los niños graves, y en especial a los autistas, porque ahí sí podríamos hacer una diferencia con la psicosis infantil, que tiene un poco más, es más disruptiva en cierto modo, ¿no? Porque quizás no es tan fácilmente englobable en los manuales de psiquiatría, en los diagnósticos institucionales, de las obras sociales o de las prepagas. Quizás no hay técnicas específicas que se le puedan aplicar. En ese sentido, la psicosis infantil es más enigmática y más disruptiva. Sin embargo, por otro lado, el autismo es, por cuestiones del discurso de nuestra época, muy fácilmente englobable en todo ese esquema de diagnóstico, medicalización y tratamiento, ¿no? O sea que esta dimensión de considerar un niño un sujeto, de ponerle juguetes, aunque sea muy grave, de esperar y tratar de propiciar que haga algo con esos juguetes, bueno, todo esto que unos años después Lacan va a decir cómo le enchufó el simbolismo con total brutalidad, ¿no? Un poco en este planteo de la prevención del autismo, en lo que va después a transmitir Florencia, vamos a ver cómo en muchas instancias de la atención de este tipo de niños está ausente esta dimensión de poder enchufarle o creer en poder enchufarle a los niños algún mundo simbólico cuando lo que traen está desierto en ese sentido, ¿no? Bueno, esto hace también a la técnica del juego, ¿no? Porque es distinto que se reciba en instituciones o para instancias diagnósticas a estos chicos y se les pongan juguetes ahí, porque son niños, y otra cosa es pensar que esos juguetes están en un mundo simbólico y en un mundo vincular, ¿no? En un mundo transferencial de lo que vamos a crear ahí. Eso hace que, como dijeron muchos autores posteriores a Klein, pero en especial franceses, ¿no? Que subrayaron mucho esta cuestión de que la técnica del juego es mucho más que una técnica, ¿no? Es prácticamente una ética, es un modo de entender y de recibir a los chicos, ¿no? Me marqué bueno, hay varios franceses que hacen que destacan eso, ¿no? De la técnica del juego, por ejemplo, Marie-Claude Thomas o Éric Laurent, y yo me marqué una cita de Laplanche sobre la técnica del juego de Klein, que dice esto, ¿no? Laplanche dice, esta cuestión va más allá de un puro problema de técnica. Es que el juego en el análisis pasa a ser otra cosa que el juego observado objetivamente. Se convierte en el equivalente de un discurso, en el equivalente de una simbolización. En el análisis, el juego pasa a dirigirse al analista, ¿no? Entonces, ahí tenemos una diferencia entre recibir a un niño en una consulta y ponerle juguetes o aplicarle técnicas, o transmitir o implantar este espíritu de la técnica del juego, que va a ser algo que ocurre en transferencia, ¿no? Bueno, paso un poquito página para no olvidarme de cosas. Decía, a mí me parece importante que esta posición de Klein la que nos va a dar una explicación quizás de la cura de este niño, ¿no? El otro día estaba repasando algunas viñetas pequeñas y me acordé de lo siguiente. Bueno, ustedes saben, muchos, que yo atiendo en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, ahora online, pero es un consultorio al que voy desde hace más de 25 años, ¿no? Es mi primer consultorio y mi más importante actualmente. Cuando fui por primera vez, bueno, no había otros colegas, realmente fue como ir a la conquista de América, ¿no? Mi primer paciente de ese pueblo es una nena
que tenía 9 años, que ahora es una chica de 30 y pico, ¿no? Recibo esa nena que, bueno, en los primeros contactos que hice en el pueblo, el pediatra me dice, mira, es una piba que tiene una psoriasis muy persistente de hace muchos años, y bueno, acá ya no sabemos qué hacer, te la mando, fíjate. Bueno, empiezo a trabajar con la niña, con toda esa tensión y esa presión de, bueno, esto me estoy presentando de esta manera en este pueblo, ¿no? Venía de afuera. Los padres sin comprender nada de qué se trataba el tratamiento que íbamos a iniciar, pero con mucha disposición, la traían puntualmente todas las semanas, y bueno, yo empiezo a desarrollar el trabajo con la nena, jugar, pero en un momento realmente, bueno, como niña psicosomática muy apocada, ¿no? Muy seria, pero jugábamos, por lo que recuerdo, ¿no? Sí, tengo el recuerdo muy claro de que pasan unos meses y para mí no estaba pasando nada, ¿no? Realmente, o yo no sabía, no podría definir qué es lo que estaba haciendo, estaba bastante desconcertado, y me acuerdo que mi supervisora de ese momento, bueno, llevo este material, le comento, me dice, bueno, ¿cuál es el problema que vos ves? Le digo que creo que acá no está pasando nada, o sea, que no sé qué está sucediendo, no sé qué estoy haciendo. Me dice, ¿y cómo está la piba con la psoriasis? No, le digo, ya está, eso está en camino de desaparecer, ya fue retrocediendo las manchas, y eso ya está a punto de ser curado. Y me dice, ¿cómo podés decir que ahí no está pasando nada? ¿No? Bueno, empiezo a hacer todo tipo I see dead people, todo para atrás, ¿no? Y empiezo a ver lo que había hecho en ese medio año, y empiezo a entender que sí, estaban pasando cosas, no las que yo creía que podían pasar, pero finalmente recapitulo esa viñeta y pienso que yo me iba, como era la primer paciente que iba a atender en ese pueblo, en ese momento yo sin auto, me iba en tren desde Capital, 2 horas y media de ida, la atendía a esta chica, Macarena, y la atendía, terminaba y volvía 2 horas y media en tren a mi casa, ¿no? Hasta que empecé a tener otros pacientes en el pueblo, eso lo hice durante un tiempo, quizás 1 mes, 2 meses, iba solo a verla a ella, la atendía y me volvía, 5 horas total de viaje para estar 1 hora allá, ¿no? Y haciendo esa recapitulación, pienso ahora, ¿cómo no se iba a curar esa piba? ¿No? Si tenía un chabón que se iba desde otra ciudad pensando a ver qué iba a hacer con ella. Yo, efectivamente, no sé qué hice, no sé qué le dije, no sé qué pasó, pero ahí podemos tener el 70% de la curación, que es la transferencia y el deseo del analista de dedicar 5 horas de viaje en el tren Sarmiento, que no está como ahora, que está un poco mejor, estaba bastante hecho percha y era realmente una odisea viajar, y 2 horas y media si las cosas salían bien, ¿no? Pues, podía pasar cualquier cosa y quizás tardabas 4 horas. Bueno, eso, hoy, si de vuelta me pregunto qué pasó, yo creo que la curó eso en primer término, ¿no? Eso que después nosotros le podemos llamar transferencia, técnica del juego, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que pienso, a ver cómo estamos de tiempo, sí, ya voy dejando a Florencia, pensamos que se puede aportar no solo a la detección temprana del autismo o de las patologías graves en niños, sino qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer y si existe ese margen de intervenciones y de acciones pensadas desde el psicoanálisis y desde la transferencia para la prevención de los niños, del autismo y de las patologías graves en niños? Bueno, en esto ya voy a ir dejando a Florencia, que tiene para mí una cuestión muy novedosa en este sentido, inspirada en todos estos antecedentes, pero realmente con una cosa muy original e interesante, que
bueno, está incluida también en mi libro nuevo, Fin, espacio publicitario número 2. Así que los dejo con Florencia, trátenla bien porque me dijo antes de empezar, estoy harto ya de esta gente del colegio, así que por favor les pido que se comporten bien, como corresponde, y la escuchen. Bueno, dale, Flor. Gracias, Diego. Bueno, sí, estoy tan harta que estoy muy contenta de estar acá. Muy agradecida por la invitación. La verdad que para mí es un lujo venir a participar de este espacio y bueno, de los plenarios de los jueves. La verdad que les agradezco mucho. Y bueno, y también de hacerlo junto con Diego. Bueno, yo lo que les vengo a contar, un poco les voy a contar algunas cosas y después seguramente vaya leyendo algunos fragmentos de un trabajo de investigación que presenté en el Congreso Mundial de Salud Mental que fue el año pasado, en relación justamente a lo que es la prevención del autismo. Esta institución que yo dirijo, que se llama Decir Salud, es un centro integral de salud mental y discapacidad, y durante mucho tiempo llegaron a nosotros muchas consultas de diferentes profesionales, obras sociales, personas, padres, digo, de lo más variado, digamos, de orígenes de lo más variados, en relación a determinadas, digamos, situaciones o cuestiones que se observaban en el desarrollo de niños generalmente muy pequeños. Alteraciones asociadas al lenguaje, asociadas a la comunicación, asociadas a la interacción social o a determinados comportamientos, ¿no? Y esta preocupación que venía, digamos, que llegaba al consultorio, que llegaba a la consulta, siempre venía acompañada de un pedido de evaluación, diagnóstico y tratamiento de autismo, ¿no? En caso de que, digamos, el diagnóstico fuera efectivamente un trastorno del espectro autista o un autismo, que, digamos, las categorías que se utilizan habitualmente. Lo que nos llamaba la atención, más allá de la solicitud del diagnóstico, era que esto siempre venía acompañado de un pedido de evaluación a través de 2 herramientas diagnósticas, que tal vez algunos de ustedes ya las conozcan, 2 herramientas que se utilizan para todo lo que es diagnóstico y evaluación de trastorno del espectro autista o autismo, que son el A2, que es una escala de observación del niño, y la DIR, que es una entrevista semidirigida a padres o cuidadores del niño, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que frente a las primeras solicitudes, nosotros en la institución tenemos una perspectiva psicoanalítica y digamos, estamos absolutamente en contra digamos, del diagnóstico de la etiqueta sin juicio clínico y de utilizar la herramienta sin ningún tipo de juicio clínico, pero lo que observábamos era que veníamos rechazando, digamos, muchas solicitudes de evaluación de niños con determinadas características de las más variadas, por no contar con esas herramientas. Así que a partir de eso es que fundamos lo que hoy funciona como un departamento de evaluación, diagnóstico y tratamiento de psicopatología infanto-juvenil, del cual surge toda esta investigación. Les hago toda esta explicación para contarles de dónde vienen las conclusiones que yo voy a traerles hoy, que por supuesto están en permanente trabajo y en cuestionamiento, ¿no? Digamos, la primera evaluación del primer niño que es evaluado a través del departamento la realizo yo, y la verdad es que cuando lo escuchaba a Diego hablando de Dick, del famoso caso, ¿no?, de Melanie Klein, y cuando escribo, ¿no?, el informe de este niño a quien tuve oportunidad de evaluar, lo primero, digamos, que me llama la atención es que en nada se diferenciaba, ¿no?, la actitud con la cual Gabriel llega a mi consultorio respecto de la actitud con la cual Dick llega al consultorio de Melanie Klein, ¿no?, y digamos la descripción que ella hace, ¿no?, del paciente. Gabriel entra al consultorio acompañado de su madre y observa los juguetes dispuestos arriba de una mesa que se encuentra en el centro del consultorio, una mesa pequeña. Entre ellos muñecos, pelotas, juegos de encastre, bloques, juguetes musicales, es decir, juguetes de lo más variados. Sin embargo, su mirada se recorta sobre el pequeño autito de color azul que se esconde entre la multitud. Hay 2 iguales, toma los 2 y se dirige a un rincón del consultorio, en el cual desplazará una y otra vez los autos de juguete sobre la alfombra,
silencioso y cauto, pero llamativamente en estado de alerta. No quiere que nada perturbe su juego. Digamos, la primera sensación ante la presencia de Gabriel en el consultorio era que no tenía el más mínimo registro de mi presencia, digamos, ni de cualquier cosa que yo pudiera hacer para captar su atención, y sin embargo, ante el primer acercamiento que yo podía llegar a tener hacia él, reaccionaba rápidamente con rechazo, ¿no? Digamos, se defendía con la actitud para alejarse de mi acercamiento, ¿no? Lo que yo voy a traer hoy es una perspectiva respecto de lo que es la prevención del autismo. Como decía Diego, el autismo está en la agenda pública, en la agenda de salud pública y salud mental. Es una patología, un diagnóstico que preocupa cada vez más, que está creciendo enormemente. Todos los años aumenta un poco la cantidad, digamos, o el porcentaje de niños diagnosticados de trastorno del espectro autista o de autismo. Además, se han ampliado, digamos, dentro de lo que es el nuevo manual diagnóstico, las categorías, ¿no?, que incluyen estos trastornos en el desarrollo. Entonces, cada vez son más los niños que cumplen con ciertos criterios para el diagnóstico de autismo. Y bueno, como sucede siempre, ¿no?, con aquellas patologías y manifestaciones que son de difícil definición exclusivamente para la medicina, los criterios diagnósticos y de abordaje se encuentran siempre en debate entre diferentes disciplinas y desde diferentes posicionamientos y perspectivas, ¿no? Las dos perspectivas, digamos, que más fuertemente debaten respecto del trastorno del espectro autista y del origen, sobre todo, y lo que es, digamos, la causa del autismo, son el psicoanálisis y las neurociencias, ¿no? O por lo menos, digamos, las que yo vengo de alguna manera hoy a poner a conversar, ¿no? Las neurociencias buscan constantemente la causa del autismo, ¿no? El origen, dónde está el origen, si es una enfermedad hereditaria, si es una enfermedad genética, si está asociada a cuestiones ambientales, biológicas, en fin. Mientras que, digamos, desde el psicoanálisis, si bien la verdad es que tampoco podríamos decir específicamente dónde radica el origen del autismo, sí me parece que podemos aproximar algunas cuestiones para pensar al menos intervenciones que favorezcan la prevención, ¿no? Bueno, respecto de estas técnicas que yo les comentaba, brevemente les cuento en qué consisten, como para poder contarles un poco mejor acerca de algunos casos y algunos pacientes. En particular, la DIR es una entrevista semidirigida, tiene alrededor de 97 preguntas que indagan lo que es lenguaje, comunicación, interacción social y conductas estereotipadas o intereses restringidos, ¿no? Niños que tal vez tienen intereses muy acotados a un objeto o alguna cuestión en particular. Generalmente son niños y niñas que se presentan con un, digamos, lenguaje inadecuado, para decirlo de alguna manera, para lo esperable para su edad, y socialmente muy reactivos al contacto con personas que no conozcan o con su entorno, y con una fuerte actitud evitativa en la mirada, ¿no? Esto es como el cuadro clínico cuando llega al consultorio, generalmente, no siempre, ¿no? La DIR es una entrevista de evaluación que se hace a los padres, ¿no?, para recabar determinados datos relativos a estas cuestiones, y el ADOS es una escala de observación que en realidad es solo de observación del niño en situación de juego, y que utiliza lo que se denominan presiones sociales, que son diferentes situaciones de juego en las cuales se evalúa la actitud del niño respecto del juego. Por ejemplo, un globo volando en el aire que se pincha, si el niño reacciona o no reacciona frente a ese estímulo, ¿no? Digamos, es una escala mínimamente de observación. La particularidad que tienen estas técnicas, y que son las que más se utilizan para lo que es el diagnóstico de autismo, es que omiten completamente el juicio clínico del observador, ¿no? Es decir, no arrojan determinadas puntuaciones que digamos, condicen con algunos algoritmos diagnósticos, y en función de ese resultado se realiza el diagnóstico de autismo, ¿no? Estoy hablando de diagnósticos de niños muy pequeños, de alrededor de entre 14 meses de vida en adelante. Es decir, me parece realmente preocupante, y fue el motivo por el cual también comenzamos esta investigación, los diagnósticos cada vez más tempranos, ¿no? Y, digamos, utilizando para su elaboración criterios acotados únicamente a las técnicas, ¿no?, sin ningún tipo de juicio clínico.
Francisco, un paciente de 14 meses de edad, es derivado por su médica neuróloga. En la orden de derivación solo se observa el pedido de estas técnicas y se adjuntan estudios neurológicos de todo tipo realizados al niño. A lo largo de la entrevista, los padres informan que el niño es muy comunicativo, alegre, empático, ocurrente. Manifiestan observar que en el último tiempo estuvo más comunicativo con ellos, observan situaciones de complicidad con el padre, relatan que a los 7 meses de edad el niño fue diagnosticado con síndrome de West, el síndrome epiléptico del lactante. Con relación a su desarrollo motor, informan que no adquirió la marcha, pero se desplaza, ¿no?, tomado de los muebles, lo cual es totalmente acorde a su edad cronológica. Y en lo que respecta al lenguaje, por el momento no utiliza ni palabras ni frases, pero digamos, es un niño que se comunica activamente. Este niño es derivado para evaluación de trastorno del espectro autista, y utilizando las técnicas, por supuesto que los resultados arrojaban que el niño ingresaba dentro de lo que se denomina el trastorno del espectro autista, ¿no? Sin embargo, y haciendo juicio clínico, se desestiman los resultados obtenidos por la técnica, y se encuadra, digamos, ese retraso como consecuencia del síndrome de West. Frente a esta comunicación de los resultados a la madre rompe en un llanto y advierte: tengo el fantasma del autismo acá. Como intervención se indica el inicio de estimulación temprana, y al año el niño es reevaluado, y es un niño, digamos, que con la estimulación temprana pudo adquirir, digamos, las cuestiones esperables, ¿no?, para su edad. De este pequeño historial surgían dos observaciones que me parecían importantes para pensar la prevención y la intervención temprana, ¿no? Una es que la mayoría de las derivaciones para evaluación y diagnóstico de autismo provienen de neurólogos, ¿no? Es decir, queda completamente por fuera la intervención del pediatra en la derivación y en el pedido de evaluación del niño, ¿no? Mayormente, ante estas primeras dificultades que aparecen, el pediatra hace la derivación al neurólogo, el niño pasa por 1.000.000 de estudios de todo tipo para descartar trastornos neurológicos, y recién ahí es evaluado por psicología, ¿no? O se realiza una interconsulta, digamos, con psicología. Lo cual, bueno, me llama la atención, ¿no? Porque, digo, los pediatras tienen la posibilidad de hacer esta derivación y esta interconsulta por sus propios medios, ¿no? Bueno, en lo que respecta, digamos, a cómo entra, ¿no?, la prevención del autismo en materia de salud pública, hay algunas leyes, pero me interesa en particular conversar acerca de la ley que se sancionó el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, que crea un sistema de vigilancia del desarrollo infantil para la detección temprana del trastorno del espectro autista, ¿no? Es decir, se hace absoluto hincapié en la vigilancia del desarrollo infantil para la detección temprana. Se apunta a detectar tempranamente el trastorno del espectro autista, no a su prevención. Es decir, no a una intervención temprana que acompañe la prevención del desarrollo de un trastorno del espectro autista, sino que por el contrario se apunta a detectar tempranamente determinados signos que podrían indicar que el progreso hacia un trastorno del espectro autista. Y acá es donde me parece que entra una de las cuestiones más importantes en lo que respecta a la prevención del autismo, que es que el autismo es una categoría que de alguna manera entra por el discurso, ¿no? El discurso de los profesionales de la salud. Nosotros somos quienes nombramos determinadas cuestiones, determinados cuadros clínicos con ese nombre, ¿no? Y me parece que la prevención del autismo no tiene que ver con la prevención de las manifestaciones o de los signos que pueden asociarse al autismo, sino respecto al sobrediagnóstico, ¿no? Me parece que el principal riesgo respecto del autismo es el sobrediagnóstico. Hay muchísimos niños sobrediagnosticados, es decir, niños y niñas diagnosticados de autismo, a mi criterio, de manera errada, tempranamente, niños muy pequeños, insisto, de entre 14 y 18 meses de edad, que ya son diagnosticados y
que eso implica para ellos ingresar en todo un sistema de atención, de tratamientos, de preocupaciones, de cómo los padres, ¿no?, de esos niños miran y reciben ese diagnóstico y actúan respecto del niño a partir de ese momento. Niños que al ser diagnosticados de autismo, sus padres consideran que no entienden lo que les están diciendo, entonces dejan de hablarles, por ejemplo, ¿no? Con la importancia que tiene para un niño en su desarrollo, lo que el otro pueda decirle, ¿no? Las palabras que el otro puede imprimirle a lo que le pasa, sean cuales sean esas palabras, ¿no? A partir del diagnóstico sucede muchas veces que padres y madres dejan de hablarles porque entienden a partir de ese diagnóstico que no hay un sujeto del otro lado, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, la mayor preocupación respecto del diagnóstico y lo que respecta a la prevención es el sobrediagnóstico al cual estamos, el sobrediagnóstico de autismo en el cual estamos entrando año a año cada vez más. Los problemas vinculares entre el bebé y la madre, ¿no? Aquellos relativos a la comunicación y al desarrollo socioafectivo de cada niño desde sus primeros meses de vida, son habitualmente observados por los pediatras de los niños, ¿no? En el primer año de vida sobre todo, ¿no? El pediatra es como ese profesional de la salud fundamental para el desarrollo de ese niño, y es el primero en acceder a ese vínculo que tiene ese niño con la madre o con quien digamos, tome esa función, por supuesto. Y como les decía antes, son muy escasas las consultas provenientes por parte de los pediatras, ¿no? Mayormente lo que tiene que ver con estos signos de alteraciones en la comunicación o en el lazo social son rápidamente derivadas a neurología, ¿no? La comunicación, mucho antes que la adquisición del lenguaje, constituye la base para la interacción social en el ser humano. El acto de la alimentación, ese acto que establece el primer lazo social del niño con la madre, o con quien encarna esa función, es un acto fundante del aparato psíquico, se constituye como la primera vivencia de satisfacción para el niño, en tanto y en cuanto en esa llegada al mundo, la primera vivencia de displacer en el cuerpo, ese estímulo que le es al niño tan interior como exterior, que es el hambre, es cancelado por el acto de la alimentación que ejerce la madre. La particularidad de la alimentación del cachorro humano radica, en principio, en la prematurez del lactante para alimentarse por sus propios medios, al punto tal de que, de no ser asistido por su madre, moriría, ¿no? Y por otro lado, en que el acto alimentario de la madre es acompañado de otros signos que sientan las bases de la primera comunicación. La voz de la madre, su mirada, su calor, los latidos de su corazón, su olor, los ruidos del ambiente, los olores del hogar, todos esos estímulos conforman esa primera vivencia de satisfacción, y por lo tanto, la alucinación posterior del lactante, que revive en el aparato esa primera vivencia de placer, ¿no? Solo despierta esos primeros registros. Y además puede ser despertada por ellos, ¿no? Es decir, muchas veces el hambre en el lactante despierta no solamente por un estímulo fisiológico, sino también por el contacto con la madre, por su mirada. Es habitual oír a madres decir que de solo mirar al niño dormir, el niño despierta y pide el alimento, o que cuando está en sus brazos pide el alimento más que cuando no está. Es decir, esos estímulos también despiertan el hambre en el lactante, ¿no? Es esa comunicación, ¿no? Es ese significante que vuelve al niño de forma invertida. De acuerdo con esta observación, podríamos decir que una intervención temprana y a tiempo frente a las dificultades evidentes en la comunicación entre el lactante y su madre, podrían prevenir en el avance y la evolución hacia un trastorno de la comunicación y o del lenguaje más severo en edades más avanzadas. Las derivaciones para la evaluación diagnóstica y para la detección del autismo acontecen generalmente a los 12-14 meses de edad de un niño, es decir, cuando empiezan a aparecer esos signos que preocupan a los padres y a los profesionales. Sin embargo, pareciera imponerse cada vez con más fuerza la importancia de la intervención temprana durante todo el primer año de vida, y yendo aún más atrás, resulta fundamental el acompañamiento de la madre en el embarazo, parto y puerperio, en tanto constituyen instancias de apertura e inicio de este nuevo vínculo, ¿no?
el sistema para la detección temprana del trastorno del espectro autista que se sancionó el año pasado, propone protocolos de acción, utilización de herramientas diagnósticas, pesquisa de sujetos aparentemente sanos mediante aplicación de procedimientos rápidos, sencillos y costo efectivos, digamos. Propone un diagnóstico rápido y efectivo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, esta sistematización del diagnóstico resulta sumamente riesgosa porque anula el juicio clínico del observador y fundamentalmente porque pondera el diagnóstico por encima de la intervención temprana. Es decir, pondera realizar un diagnóstico temprano por encima de prevenir un diagnóstico errado, ¿no? Y sabemos muy bien que un diagnóstico temprano de autismo difícilmente se revierta con un buen tratamiento, porque difícilmente ese niño pueda, digamos, liberarse de esa etiqueta, ¿no? En este punto, la propuesta de prevención e intervenciones tempranas que hacemos hace hincapié en la prevención del sobrediagnóstico a través de una evaluación interdisciplinaria y de la investigación centrada en el juicio clínico, ¿no? En su libro Mujeres y Niños Primero, de Clemencia Baraldi, dice el autor algo que me parece muy interesante. Cuando hay manifestaciones tempranas preocupantes en un niño, se hace más necesaria la intervención sobre aquello que supone una relación entre ese niño y la mujer colocada en el lugar del otro. Creo que las patologías tempranas están mucho más ligadas a accidentes sufridos por la mujer ubicada en ese lugar, accidentes psíquicos severos, a veces coyunturales, a veces estructurales, ante los cuales no tengo todo el tiempo del mundo porque no se trata de una neurosis que pueda ser analizada en otro tramo de la vida. Cuando llega al consultorio un niño que se golpea la cabeza contra la pared, que no me mira, que no me habla y que tiene 2 años, no tengo todo el tiempo del mundo. En estos casos las intervenciones deben ser muy fuertes si aspiro a tener alguna chance de que ese niño se estructure al modo de la no psicosis o del no autismo. Llama nuestra atención al momento de realizar la entrevista a madres y padres de niños que vienen para diagnóstico, que casi siempre y para casi todos los casos es posible ubicar un evento de carácter traumático para la madre, en alguna de las etapas constitutivas de la subjetividad del niño. De igual modo aparecen referencias que denotan lo siguiente: el desarrollo del niño parece haber transcurrido dentro de los llamados parámetros normales durante los primeros 12, 18 meses de vida, pudiendo ubicar los padres un momento clave y coyuntural a partir del cual el discurrir del desarrollo se detiene, ¿no? Habitualmente, niños y niñas que llegan para evaluación diagnóstica no tienen ningún antecedente médico ni biológico concreto, su embarazo y concepción no plantearon ninguna dificultad, durante el primer año de vida su desarrollo aconteció sin demasiados sobresaltos, digamos, pero en determinado momento se ponen en evidencia trastornos en la adquisición de la marcha, del lenguaje, de la comunicación, de la interacción social, etc. ¿Bastan esos fenómenos observables para avanzar en el diagnóstico del autismo? Creemos firmemente que no, y especialmente en edades tan tempranas, es donde más fuerte debe ser nuestra intervención. No solo respecto del niño, sino y fundamentalmente respecto de la madre o quien encarne esa función. Al consultarle a Milena por la llegada de Gabriel a su hogar, cuenta que era un bebé muy tranquilo, que casi no se lo escuchaba llorar, y que había que despertarlo para alimentarlo. En palabras de su madre, era como si no hubiera un bebé en la casa. Con relación a su desarrollo, sus padres informan haber detectado que algo no andaba del todo bien en el comportamiento de Gabriel a los 18 meses de edad, observando que él era un niño sumamente independiente, que prácticamente no lloraba ni pedía por los adultos, y prescindía absolutamente de un tercero para jugar o para desarrollar actividades de la vida cotidiana. Como hito fundamental y simultáneo a estas observaciones, informan que a los 18 meses de edad de Gabriel nace su hermana más pequeña. La llegada de la pequeña no parece ser un hito en sí mismo para Gabriel, pero sí para Milena, que dice que su hija se llevó todo lo que era para Gabriel. No había, para ella, lugar para alojar a 2. Me pregunto si alguna vez lo hubo, y pienso que en la clínica del autismo, y sobre todo en la clínica de los padres del autismo, se trata mayormente de alojar el discurso parental que no puede alojar al niño, y frente a lo cual el niño no cuenta con ningún soporte simbólico para el proceso de subjetivación.
No son pocas las veces que escuchamos a padres y madres de un niño o una niña en proceso de evaluación referirse con culpa a los primeros meses de vida de ese niño, odio, rechazo, despertado a raíz de esa llegada. Llama la atención el alivio que produce para los padres y fundamentalmente para la madre poder hablar de ese rechazo, poder reconocer ese sentimiento despertado por la llegada de un hijo, y yendo aún más lejos, cuando padres y madres pueden reconocer ese rechazo, eso tiene un efecto casi inmediato en el pequeño, como si hubiera un desplazamiento de lo rechazado en el niño al propio rechazo del lugar que tomó en la pareja parental. Clemencia Baraldi, en el mismo texto que les nombraba anteriormente, cuenta en relación a un caso clínico: le llevará un par de años a la mamá poder contarme que cuando por las noches el niño recién nacido lloraba, ella, sintiéndose incapaz de calmarlo, lo tiraba a la cama. Allí comienza a gestarse su odio que sigue presente. Me dice con angustia: lo detesto, lo odio, quisiera que se muera. No debería sorprendernos la notable mejoría que presenta el niño a partir de este momento. Me pregunto qué pasaría si la clínica del autismo comenzara a contemplar entre sus dimensiones y variables la angustia materna frente a la llegada del hijo, y cómo esa angustia, cuando no encuentra alivio ni sublimación, se traduce en un desamparo que reactualiza el lugar de esa madre como hija y es realizado con el niño. Me pregunto hasta qué punto, como profesionales de la salud, pensamos verdaderamente el acompañamiento de los procesos de embarazo, parto y puerperio como parte del proceso de constitución subjetiva de un niño, y hasta qué punto somos capaces de oír la verbalización del rechazo de un niño sin moralizarla. Los niños autistas que han soportado una demanda de exclusión, que han padecido una privación de amor, no rechazan la comida, rechazan la palabra. La intervención en la clínica del autismo, y acá vuelvo a Klein y a Dick, se impone necesariamente temprana y violenta. En tanto, busca humanizar la existencia de ese niño y producir esa incorporación de la propia voz en los primeros tiempos de la constitución subjetiva frente a la más profunda resistencia. En esta línea, la prevención del sobrediagnóstico de autismo o de un diagnóstico equivocado debe estar dirigida a intervenciones tempranas con cada pequeño, pero sobre todo a intervenciones dirigidas, creo yo, a la madre o a quien porte esa función. Bueno, hasta aquí llego yo. Bueno, muchísimas gracias, Florencia y Diego. No aclaré antes que el modo de intervenir es para los socios levantando la mano a través de la aplicación de Zoom, donde dice participantes, y los invitados pueden hacer sus intervenciones a través del chat. Bueno, yo puedo comentar algo mientras esperamos que se genere el diálogo. Bueno, los felicito a los dos, me encantó el modo en que piensan la clínica. Esa idea tuya, Diego, de incluir el viaje en tren como parte de el alojar al paciente en tu cabeza, ¿no? Todo ese tiempo, me parece muy acertada. No, yo pensaba en mi experiencia con niños diagnosticados como autistas, que devinieron niños felices y normales, que son 3. Lo que yo coincido plenamente en esto de hacer intervenciones audaces, en un intento de generar un movimiento subjetivante, ¿no? Y apostar a la capacidad de representación. Bueno, algunos recordarán el famoso títere que yo tenía en mi consultorio, que escribí un trabajo sobre el títere. Bueno, pero una cosa que yo quería decir, que agregar, ¿no? Que en mi experiencia, los eventos, como vos llamás, Florencia, que ocurrieron en la familia, en 2 de los 3 casos fueron eventos mudos, es decir, eran situaciones de depresión o de
por ejemplo, la mamá de un niño que vino con diagnóstico de autismo certificado, después entran en la maquinaria del tratamiento del autismo, que son equipos ya organizados con las prepagas, con las maestras, de los cuales es muy difícil salir porque para poder recibir la cobertura de la prepaga tienen que hacer el certificado de discapacidad. Es decir, ahí hay todo un mecanismo del cual quedan entrampados. Bueno, en este caso, en el que estoy pensando ahora, es un niño que lo atendí durante 1 año y medio, y del cual sigo recibiendo noticias, le di el alta a los 5 años, y ahora tiene 18, y el papá todos los años me va mandando mails contándome cómo está el chico, bueno, que es un chico feliz. Pero a mí realmente me había quedado como no entendía qué había pasado ahí, cuál había sido el evento, como decís vos. Y cuando estaba en las últimas entrevistas con la mamá, me dijo que cuando estaba embarazada de este niño, ella, por una reacción de los suegros, muy particular, tuvo la sensación de sentirse un vientre alquilado. O sea, fue una confesión de una mamá que traía puntualmente al niño, que colaboraba, pero con una desconexión emocional notable, que al terminar el tratamiento me trae ese detalle, ¿no? Ese dato. Así que digo, muchas veces el evento es lo que una depresión muda, una depresión blanca, bueno. Sí, absolutamente. Es un aporte. Sí, absolutamente. Entre los eventos que digamos que yo he podido escuchar hasta ahora, sí, muchas depresiones o angustias puerperales, digamos, que se conducen hacia una depresión. Y también situaciones, no sé, la muerte de alguno de los progenitores de la madre, de la madre o el padre de la madre, digamos, o algún accidente de tránsito, o algún accidente doméstico, o alguna enfermedad, pero digamos, no por la enfermedad en sí, porque generalmente la pregunta es, tuvo mononucleosis a los 6 meses, puede ser por eso, y en realidad no es por eso, sino por el modo en que, o por lo traumático que fue la enfermedad en ese ámbito familiar, ¿no? Por lo traumático que fue para la madre, por la angustia que le representó, etcétera. Sí, absolutamente. Y estos que vos decís, angustias o eventos silenciosos, totalmente. Que son los peores. Totalmente. Bueno, le vamos a dar la palabra a Nora Ducler, ¿sí? Nora. Te tenés que activar el micrófono, sí. Y ahora me doy el video. Bueno, muchas gracias por la exposición, más que interesante, y acuerdo muchas de las cosas que se comentan, pero quería preguntarte, Florencia, hiciste mucho énfasis en una intervención temprana para la prevención, y temprana y violenta. Y te quería preguntar un poco, después Marina agregó audaz, que sería otra de las formas de verlo, pero me gustaría que vos definas un poquito más a qué llamás vos una intervención violenta. Sí, gracias. Sí, me parece bien. Yo creo que, digamos, un poco también haciéndome eco de esta cuestión de que no tenemos tiempo, ¿no? Me parece que muchas veces, sobre todo en la clínica con niños, se escucha, y me ha pasado a mí, y se escucha también en otras, en supervisiones y demás, cierto cuidado, ¿no?, en la intervención, sobre todo respecto de los padres, porque sabemos que muchas veces los padres son condición, muchas veces no, son condición para que el niño pueda continuar, ¿no?, con el espacio. Entonces, a veces ese cuidado en la intervención me parece que retrasa mucho los tiempos que se requieren para que determinados procesos subjetivos acontezcan, ¿no? Entonces, sí creo clave la transferencia con los padres o con quienes traigan al niño al tratamiento, por supuesto,
y la importancia de que eso esté dado como condición para que el niño pueda continuar, pero sí me parece que es la clínica del autismo temprana es una clínica en la cual, digamos, me sale decirlo, ¿no? De este modo, es como, no hay tiempo para perder y no hay intervenciones tibias, digamos, ¿no? En el sentido de que hay que intervenir de manera fuerte respecto del vínculo con la madre, de la madre con ese niño, y respecto de esto, ¿no? De que la madre, el padre, fundamentalmente puedan verbalizar el malestar que tienen, ¿no? Respecto de esto. Yo he escuchado muchas veces en la consulta, ¿no? Madres y padres hablar de niños con diagnósticos con autismo como, bueno, tal vez como desde un lugar de casi como si fuera una bendición, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, es una alegría, ¿no? Y digo, me parece que, digamos, sin hacer ningún juicio previo, pero me parece que a veces ese es un discurso que viene impuesto, y cuánto más fácil podría ser para esa madre o para ese padre poder decir, la verdad que esto me está costando un montón, esto me pone triste, no era lo que esperaba, no era lo que quería. Me parece que eso es sumamente fundamental y condición para que el análisis de ese niño o el desarrollo de ese niño pueda tomar otro curso, ¿no? Entonces, diría también que lo que estás apuntando es facilitar la posibilidad de que los padres puedan manifestar su propia violencia hacia el niño. Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, absolutamente. Gracias. No, a vos. Bueno, Mirta Alvarado. Creo que tiene el micrófono apagado, ¿no? Sí, le acabo de mandar el recordatorio. Sí, sí. Ya está, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, lo que decía es que me gustó mucho la presentación, me gustó mucho el enfoque que tienen respecto de lo que es el autismo. Yo trabajo con niños muy chiquitos, de edades muy tempranas. Trabajé desde el hospital con algunos casos de autismo. Tengo una manera muy parecida de trabajar, así que coincido muchísimo con ustedes, pero quería preguntar sobre todo porque sé, Diego, que vos tomás mucho de Lacan, de Klein y Lacan, y entonces quería preguntarte qué intervención le das al nombre del padre en estas situaciones tan graves y tan tempranas, y a la función paterna, ¿sí? No sé si se entiende. Sí. Bueno, daría para mucho, ¿no? Pero básicamente diría que lo pienso, en nombre del padre, como la presencia de algún tipo de terceridad simbólica que esté operando de alguna manera, ¿no? Porque me parece que o sea, me preguntás por algo de Lacan, que te lo voy a responder con algo de Klein, ¿no? Pero bueno, es así esto. Está bien. Me parece que hay algo que bueno, es un poco el espíritu de lo que presentamos, ¿no? Que espera alguien de otro, ¿no? Que espera un analista de su pequeño paciente, que esperan los padres de un hijo, etc. Hace mucho al efecto posterior de las cosas, y me parece que el nombre del padre en ese sentido, por eso digo, te lo respondo con algo de Klein, implica pensar si hay o no alguna realidad desdoblada en ese niño. Es decir, porque ¿qué nos habilita a atender niños tan pequeños, ¿no? Bueno, el hecho porque si nos tuviéramos que atener a una versión canónica o, bueno, muy simplista de la transferencia, esos niños de 2 años, niñas de 3 años, no podrían estar en nuestro consultorio porque, bueno, todavía están en la relación con los padres, la posición de Anna Freud, digamos, ¿no? Sin embargo, desde Klein lo que podemos pensar es, bueno, si está o no, la posibilidad siempre está, ¿no? Pero está efectivamente ocurriendo una realidad desdoblada de ese niño y niña, es decir,
tiene una madre y tiene un padre, pero esa madre y ese padre es además otra cosa, ¿no? Lo clásico que Klein decía, ¿no? La madre es muy permisiva y la imagen interiorizada es una madre terrorífica. O sea que siempre es una realidad desdoblada, ¿no? Y para mí el nombre del padre tiene ese sentido, porque puede haber una madre sola criando a su niña y sin embargo las cosas funcionar perfectamente bien, porque hay bueno, eso creo que es obvio, ¿no? Pero a veces no es tan obvio para algunas instancias que atienden a estos niños, ¿no? Pero está funcionando una terceridad. Nombre del padre no me gusta mucho ese nombre justamente porque puede engañar a que tiene que estar la presencia concreta de un señor ahí, ¿no? Y sin embargo, bueno, esa operatoria puede estar dada en una familia uniparental, en una familia de padres del mismo sexo, etcétera, etcétera, ¿no? La crianza que dan los abuelos. Bueno, esto lo pienso de esa manera, nombre del padre como una terceridad. Y claro, la verdad que sería para otro día y otro capítulo la cantidad de ejemplos, ¿no? Ustedes van comentando y se me vienen situaciones y escenas, ¿no? Algunas de las cuales las relatamos con Florencia en el libro anterior, fin, espacio publicitario número 3, bueno, pero, por ejemplo, que me parece que son interesantes algunas, me voy un poco de tema, pero son interesantes algunas en función de lo que decía Marina, de cómo esa maquinaria de captación de un niño, ¿no? Detección temprana, parece como una cosa policial, ¿no? De captación del niño autista para agarrarlo y meterlo en toda la maquinaria, y cómo a veces el destino divide los que quedaron tomados por la maquinaria y los que zafan o hay algún gesto de resistencia frente a esa maquinaria, ¿no? Así muy rápidamente recuerdo dos escenas. Un niño, esto está relatado en el libro anterior nuestro, un niño autista que yo atiendo durante 2 años, muy chiquito, de 2 años cuando llega a la consulta. Bueno, hago un tratamiento psicoanalítico, pero en un momento los padres son tan tironeados por las otras instancias que cubrían el tratamiento del chico, ¿no? Que le empiezan a indicar 4 o 5 tratamientos extra, y quedan tan tironeados por eso que en un momento el tratamiento psicológico empieza también a ser tironeado de ese lado, y yo ya advierto que mi figura está a punto de caer, y salvo un poco la situación haciendo, bueno, acá viene, ¿no? Lo de las intervenciones audaces. Y yo digo, miren, todos estos tratamientos pueden ser reemplazados, incluso el mío, pero acá están indicando que haya una acompañante terapéutica, una acompañante externa en el jardín que iba a empezar ese pibe. Y yo dije, bueno, yo puedo aceptar, o no me queda otra que aceptar todos los otros tratamientos indicados por la prepaga, e incluso que el psicólogo también lo ponga la prepaga y yo me corro, pero la acompañante terapéutica la pongo yo. Eso es lo único que digo. Bueno, me dicen, ¿quién? Bueno, eso lo conté algunas en el colegio, doy un nombre propio, ¿no? De una exalumna de la facultad, y finalmente ella queda en el trabajo diario con el chico y se arma la transferencia con ella y todos los progresos de ese pibe se arman a través de la relación con ella. Finalmente yo salgo, soy reemplazado o me hago un costado, pero con ese representante ahí que quedó trabajando por varios años con el chico, ¿no? O sea que también en ese sentido el nombre del padre somos nosotros, teniendo una presencia que desarme de determinadas cosas o desatrape de determinadas cosas, ¿no? Me acuerdo una muy rapidita, cortita también, un pibe que yo atendía que tenía un rendimiento, un chico de 8 años, con un rendimiento intelectual superlativo y asombroso. Que en todo eso, en la escuela empieza a caerle el diagnóstico de Asperger, ¿no? Y entonces es tomado también, entra la maquinaria, ¿no? Y lo llevan, y la prepaga y todo el asunto, y lo llevan a unas evaluaciones tremendas, y finalmente, como corolario de esas evaluaciones, dicen, bueno, no, el tratamiento que está haciendo
es inadecuado, ¿no? El tratamiento que estaba haciendo conmigo. El padre me dice esto, me dice, mirá, yo voy a tratar de hacer lo que me dicen, porque la verdad que vamos a interrumpir el tratamiento con vos, me dice. Igual decime decime qué pensás. Y le digo al padre, mirá, te digo lo que pienso, te lo voy a decir como si estuviera tomando un café con un colega o con un amigo de la profesión. ¿Sabés qué pienso? Pobre Tiago, le dije. Eso es lo que pienso. Desde ya estoy abierto a lo que quieran, los ayudo en lo que quieran, pero ese es mi pensamiento. Bueno, el pibe va, y a los 6 meses me vuelven a llamar, y el pibe vuelve, ¿no? Al tratamiento conmigo, y sí, claro, tenía determinadas rarezas que llamaban la atención, ¿no? Por ejemplo, y lo cierro aquí, para darles una idea de lo que era este chico, en un momento estábamos jugando palabras cruzadas, yo tenía una Q, se me ocurrió poner Qatar, ¿no? Le aviso antes, para que no se crea que estaba inventando o haciendo trampa, le digo, mirá, voy a poner una palabra con Q, que es el nombre de un país, ¿no? Bueno, sí, me dice, está bien. Y después arma la siguiente palabra él, lo veo unos minutos ahí desarrollando todos unos cruces así, leo y había puesto Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Bueno. Y bueno, ya, además a partir de ahí descubrimos la pasión y obsesión conjunta por los países, esto dedicado a Mariana Wikinski, por los países, las banderas y las capitales, ¿no? Bueno, nada, eso volviendo a tu pregunta, creo que son las intervenciones audaces que sonan de alguna manera el nombre del padre, ¿no? Bueno, gracias. La próxima intervención es de Yago Franco, y mientras él se prepara y activa su micrófono, les leo, bueno, primero les digo a Diego y a Florencia que después les hacemos llegar el chat, porque hay muchas intervenciones agradeciendo vuestra presentación y diciendo cosas muy lindas que tienen que leer. Y hay alguien que pregunta por el número de la ley que creo que Florencia dijo que se sancionó el año pasado de prevención del autismo. Ya se las digo. Un segundito que no me acuerdo exacto. Es barra dale, 2019. Dale. Mira, mientras la buscas, entonces sigo leyendo alguna otra intervención. Sí. Justo había cerrado este archivo. Sí, acá está, acá la encontré. Dale, sí. 6151/19. 6151/19. La puedo escribir en el chat, así. Dale. Bueno, ya hago, después sigo leyendo algunas otras intervenciones del chat. Bueno, voy a tratar de ser breve, porque seguramente es un poco tarde ya. Por supuesto, primero que agradecerles a Florencia y a Diego por esta presentación que yo describiría como eminentemente política, porque aquí hay una política en términos de salud mental, de un pensamiento sobre salud mental, una política en términos de una política de psicoanálisis, cómo se ubica el psicoanálisis, y una política en términos de esto que mencionó Diego, y que esto va a redundar en una pregunta mía, y es ¿quién maneja la maquinaria? ¿Quién la maneja? ¿Para qué? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Qué idea tenés? ¿Qué idea tienen ambos? Luego, pensaba que, evidentemente, Florencia, estás hablando de prevención, evidentemente, porque vos tenés toda una hipótesis, o has expresado una hipótesis acerca de la causa, ya que no puede haber prevención si no tenemos una idea de causa aquello que queremos modificar, alterar, curar, en este caso. Finalmente, echándolos a ambos, me queda clara cuestión, que tiene que ver con una cuestión de política, en el caso de que el psicoanálisis puede proponer, que el tratamiento siempre va a depender
del lugar que se le asigna al otro sujeto. Es decir, si al otro le asigna un lugar sujeto. En términos de lo que ustedes plantearon, había aquí dos sujetos en cuestión, ¿sí? El infans y la madre. En lo último que expresaba Florencia tiene que ver con poder ver aquello que la madre expresa, inclusive como rechazo, sin una respuesta moralista por parte del analista, pero al mismo tiempo, y esto me quedó como pregunta para ella, Florencia, si podías extenderte un poco más en esto de la prevención del embarazo mismo. ¿Por qué? A partir de que esto se ponía en marcha, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones que yo quería manifestar. Y muchas gracias, Norma. Bien, voy Diego. Bueno, gracias, Yago. En principio, en relación a esta cuestión de que una prevención, digamos, supone al menos cierta hipótesis de la causa o del origen, yo en realidad hago mucho más hincapié en la prevención del sobrediagnóstico que del autismo en sí mismo, ¿no? Es decir, el autismo como categoría, o si pensamos, digamos, el autismo como presentación clínica, o los signos que podríamos fácilmente identificar como autismo en la clínica, me parece que puede tener un tratamiento y un abordaje más allá de toda esa maquinaria de la cual vos hablabas también, que soporta ese diagnóstico, ¿no? Como decía Diego, y en este sentido, digamos, en Decir Salud también tenemos esta experiencia respecto de lo que es la discapacidad, ¿no? Lo que implica entrar en el sistema de la discapacidad. Hay un punto que hace que un niño tenga cierta hasta necesidad de ser diagnosticado de autismo, que es su accesibilidad a los tratamientos. Es decir, un niño que tiene determinadas dificultades vinculares, de lenguaje, sociales, de conducta, sea cual sea, necesita de un diagnóstico para recibir la atención que corresponde, ¿no? Esto es un gran problema que tiene el sistema de salud y que, digamos, exige un diagnóstico para la atención de problemáticas o situaciones que no necesariamente constituyen una enfermedad o una patología. Y por otro lado, en relación digamos, a la prevención de la causa, insisto en la prevención del sobrediagnóstico porque creo que efectivamente el principal problema que tenemos es que cada vez hay más niños y niñas diagnosticados de autismo por estas determinadas dificultades que presentan en el desarrollo, ¿no? Cuando yo hablo de intervención en el embarazo, en el parto y el puerperio, me refiero a considerar como parte del proceso de constitución subjetiva de un niño esas instancias que constituyen parte de su historia, ¿no? No prevención del embarazo, sino a considerar dentro de la historia subjetiva de ese niño y del relato que constituye a su historia, ese embarazo, el parto de esa madre, ¿no? El puerperio, y no, digamos, no cayendo, porque muchas veces sucede y casi siempre los padres o las madres que se acercan a la entrevista, casi que la primera cosa que dicen con mucha culpa, en muchos casos es, no fue buscado, por ejemplo, ¿no? No fue un embarazo deseado. Y la verdad es que, digo, a mí nada me dice que no haya sido buscado, no me dice que no haya habido un deseo ahí, ni tampoco que lo digan, ¿no? Digo, no necesariamente nos basamos en eso, sino más bien en ubicar, ¿no? Dentro de esa historia subjetiva, de ese embarazo, de ese parto, de ese puerperio, de ese primer año de vida, determinados sucesos que puedan, digamos, incidir, para decirlo de alguna manera, o impactar en el desarrollo y en la constitución subjetiva de ese niño, ¿no? Una madre me decía que su pareja había estado totalmente angustiado durante todo su embarazo, al punto tal de que no podía ni hablarle a ella, ¿no? Y ella me lo contaba como algo totalmente aislado, como un hecho totalmente aislado, ¿no? Y cuando yo profundizo respecto a esto y consulto y hago hincapié, emerge una angustia totalmente desconocida hasta para ella, ¿no? No sé si respondo tus preguntas. Bueno, gracias. Mientras se prepara Lidia, que le vamos a dar la palabra. No me contestó lo de la maquinaria, ¿quién la maneja?
Yo tengo esas cosas, para mí son, Yago. Estás viendo muchas series, Yago, por empezar te quiero decir. Te la dejé a vos, Diego, eso sí. Y sí, ese es el problema. Es para Así vos. que no sé quién maneja la máquina, es el capitalismo, pero lo único que pienso a veces es cómo, porque la máquina no la vamos a poder desterrar, por lo menos en breve, pero sí cómo habitamos adentro de eso y le hacemos alguna marca, ¿no? Que es por ahora por lo que podemos aspirar, que me parece que es cuando un padre se resiste a esta maquinaria, cuando está incómodo con el diagnóstico, o sea, porque después hay padres que están cómodos con el diagnóstico, cómodos entre comillas, ¿no? Pero que no se rebelan ante el diagnóstico, ¿no? No parece, no, ¿cómo me vas a decir que mi hijo está enfermo? No parece eso, ¿no? Aparece más bien que si querés aliviar algo del diagnóstico o relativizarlo, te tiran hacia el lugar anterior del diagnóstico, ¿no? O sea que es como que, bueno, no sé la máquina quién la maneja, pero sí sé que tratamos de hacerle alguna marquita a la máquina, ¿no? Es lo modestamente posible. Bueno, ahora sí, mientras se prepara Lidia, les leo un par de intervenciones del chat. Leandro Mastandrea dice, hola Diego y Florencia, me pareció muy interesante la idea de cómo es que espera un analista a diferencia de lo que se espera, y que una digna manera de esperar es jugar. A ver, y el juicio clínico, Anabela dice, y el juicio clínico ligado al saber que el niño se encuentra aún en constitución psíquica, en desarrollo, maduración y crecimiento. Tener en consideración estos aspectos puede favorecer positivamente la incursión de la vigilancia en el desarrollo del niño y de la revisión en la evaluación diagnóstica. Cristina dice, la ética del analista de la que habló Diego Velázquez me hizo recordar a Silvia Bleichmer, que repetía, un niño debe entrar como sujeto en el consultorio y salir como sujeto, por supuesto en referencia a la actitud del psicoanalista. También planteaba la dificultad en la implantación y narcisización en los niños del espectro autista a partir de una depresión de la madre, como también planteó Marina Ristani. Simplemente a veces algo que no permita la preocupación primaria de Winnicott. Muy interesante, bueno, y los felicita. Ahora sí, Lidia. Sí. Yo pensaba en esto de la prevención, ¿sí? Prevención del autismo. Pensaba que previo a eso lo pensaría en la prevención de la iatrogenia que genera un sobrediagnóstico de autistas, tomando lo que decía Florencia, ¿no? Y el tema del autismo ha sido siempre muy complejo, muy controvertido, irreversible, que no tenía cura, etc. Y a veces yo he notado en algunos padres, tomando algo que decías vos, Diego, creo, de algunos padres que están cómodos en ese diagnóstico. Yo he notado que no solo están cómodos, que están agradecidos, ¿sí? En el sentido de que en tanto se entiende que esto es una enfermedad que viene con el niño, ¿sí? Y no algo que se genera en esa tríada madre, niño y terceridad, digamos, para no decir el nombre del padre, sino bueno, un lugar tercero donde la madre mira. ¿Por qué digo que hay padres que se alegran? Porque piensan que esto es algo que vino con el chico. Con lo cual quedan como desculpabilizados, ¿sí? Esto no tiene que ver con nosotros. Este chico era así, nació así. Estoy pensando en casos concretos
que yo he tenido. Me acordaba también de cosas que decía Silvia Bleichmar, ¿no? Cuando ella, respecto al tema de hablar o no hablar con los chicos, esta idea que tienen algunas madres de que, bueno, como no habla, entonces yo tampoco le hablo, ¿no? Y me acuerdo que Silvia hablaba de la convicción delirante de toda madre, que le habla a su bebé recién nacido, no pensando que no la va a entender, cuando es obvio que no va a entender las palabras, pero que la madre sí piensa que ese mensaje, la categoría del mensaje, como diría Planche, le está llegando a ese niño, y creo que eso es lo importante. Y finalmente pensaba, bueno, función materna, función paterna. Función materna creo que tiene que ver con esto, con considerar a ese niño que acaba de nacer como un sujeto al cual hay que hablarle, se le debe hablar. No en la ilusión de que conteste con algo, ¿sí? Sino en la idea de estar ayudándolo a gestarse como sujeto. No sé, había otras cosas que había pensado, pero me queda mucho esto de Silvia, de la convicción delirante que tiene de toda madre cuando le habla a su bebé, incluso en la panza ya, ¿no? Como pensando que hay una posibilidad de comunicación con ese hijo que ya es pensado como un sujeto. Y pensaba que también a veces lo que hacemos los analistas que trabajamos con estos niños, hacer de una manera, como se dijo acá, un poco brutal, un poco autoritaria, si se quiere, ocupar ese lugar que está vacante, ¿sí? Ser esa función materna que de otro lado no existe. Yo trabajé bastante con autistas en otro tiempo, ya no. Y ya incluso por una cuestión de edad, porque me canso mucho. Pero me parece un tema realmente apasionante. La exposición de ustedes me pareció muy, muy, muy interesante, muy jugada por otra parte, ¿sí? Me gustó mucho, Diego, lo que contabas de tu viaje a ir a ver a ese niño. Yo hace mucho y hace tiempo, cuando era muy jovencita, recién recibida, viajaba a Lincoln, provincia de Buenos Aires. Yo tomaba el micro a las 11, 12 de la noche, llegaba a las 5 o 6 de la mañana. Las enfermeras me tenían preparada una camita de esas de internación y me traían un desayuno. Y entonces yo empezaba a atender de todo, atendía, chicos, adultos, adolescentes, parejas, no sé cómo los atendía, qué sé yo. Era muy joven, pero tenía la sensación de que algo hacía. Y siempre mi viaje a Lincoln y mi regreso de Lincoln eran muy felices. Yo sentía que había estado ocupando el lugar que tenía que ocupar. Bueno, eso. Jerarquizo mucho el trabajo con los chicos graves, porque interpretan mucho al analista como sujeto. Y para el analista también a veces es fuerte, no diría que es duro, pero que es fuerte. Hay una interpretación muy, muy, muy grande. Y
Y bueno, y uno hace lo mejor que puede, ¿sí? Creo que ustedes lo hacen muy bien, por lo menos me quedó esa impresión de haberlos escuchado, y realmente los felicito y les agradezco la exposición, ¿sí? Bueno, parece que estamos terminando, ¿no? Por hoy. No sé, María, ¿dónde estás? No sé si quieren contestar algo a la intervención de Lidia, primero Diego y... No, simplemente compartir esa cuestión del el viaje, que bueno, como veníamos diciendo, de toda realidad es desdoblada y es simbólica. Con Florencia siempre hemos desarrollado la cuestión de cuántas cosas que suceden entre los lugares, ¿no? Cuántos procesos suceden y están alimentados por lo que sucede entre la casa y el consultorio, bueno, ni hablar de una ciudad y otra, un aeropuerto, como lo hemos mencionado en otros textos, y la cura por la caminata, que dice Florencia, la walking cure, ¿no? ¿No es así, amiga? Sí, totalmente. Sí, no, yo agradecer la intervención de Lidia y sí, un poco de lo que decía Lidia y de lo que había dicho Diego también anteriormente. Creo que efectivamente el analista en el análisis con niños encarna de alguna manera esa función materna y bueno, y paterna también. Me acordaba de una niña que, digamos, no entra dentro de lo que llamaríamos niños graves, ni tampoco era una niña con autismo, pero yo la atendía cuando ella tenía 2 años y 4 meses, y en el transcurso de que yo comienzo a atenderla muere su madre, y ella es traída a la siguiente sesión por su abuela al consultorio, la abuela sumamente angustiada y preocupada, porque la niña hacía 24 horas que no comía nada, no bebía nada y tampoco dormía. La nena entró al consultorio con su mochila, y cuando entró al consultorio, sin decir una palabra, abrió la mochila, se bajó un paquete entero así de galletitas, un juguito entero, se acostó en mi diván y se durmió. Y esa fue la sesión. Yo no sabía muy bien tampoco qué estaba haciendo, ¿no? Ya han pasado varios años y la sigo atendiendo. Pero digo, bueno, me parece que era eso era esa la intervención que se necesitaba en ese momento, ¿no? Bueno, eso. Por eso estás gastando un presupuesto en galletas, ¿no? Consultorio. Ahora entiendo. Totalmente. Bueno, ahora sí estamos sobre la hora, si te parece, Marina. Bueno, sí, quieren que nos saquemos el silencio y aplaudamos a los expositores. Muchas gracias. Muy linda presentación. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego y Florencia. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno. Bueno, Bien. gracias por la invitación, un placer, la verdad. No, gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Qué chiques. buena presentación. Gracias, Florencia. Qué buena Gracias, presentación. Karina. Me encantó, me encantó. ¿Podemos ir a atender a Los Ángeles o no? ¿Eh? ¿Podemos ir a atender a Los Ángeles ahora Sí, o no? después te voy a escribir, porque hay algunas cosas que me quedé pensando. Diego siempre quiere viajar, ¿viste? Bueno, está bien, vení, Dale. vení. Una casa más, casa en Los Ángeles, vamos.
Melanie, ¿ya le damos cierre a la transmisión? Sí. Chao, gracias. Bueno, Chicos, muchas gracias. chao, muchas gracias. Chao. Muy buena presentación. Gracias. Chao, gente.